¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos otra vez a Real Jesus. Vamos a platicar un poquito. Hoy vamos a hablar con algo que nos quedamos pendientes la vez pasada. Vamos a poner el cronómetro aquí para no pasarme, ¿verdad? Pero la vez pasada hablábamos del día 1, ¿verdad? De cómo el cambio de temporada creo que es una necesidad para todos, creo yo. Y yo creo que era necesario establecer un nuevo tiempo para nosotros. Y en uno de los versos del día 1 habla de que en el día 1 se repararon las puertas, dice, abrieron y repararon las puertas. Entonces yo empecé a ver que lo primero es la puerta, ¿verdad? Las puertas van de primero en toda restauración. Y yo le decía, Señor, ¿por qué las puertas? Sé que es un lugar de entrada y un lugar de salida. Sé que es un cambio de dimensión, ¿verdad? Porque uno puede estar afuera y en el momento de atravesar una puerta cambia cómo te puedes sentir, si hay frío o hay calor, lo que estás viendo también. Entonces cambia todo. Y todo comienza en una puerta. Y por ejemplo, cuando vemos en la Biblia el porqué de la importancia de las puertas, por qué en ese verso se hablaba de esto, por qué en ese verso se hablaba de reparar las puertas. Y empecé a buscar puertas, porteros y toda esta figura para que Dios me hablara y poder transmitir este mensaje en el momento que me tocara predicar. Y en Mateo 26, 69 al 75 nos habla de una historia pues que todos sabemos, cómo Pedro niega a Jesús. Y dice que Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Y dice: mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, aquí vemos la puerta, dice, le vio otra y le dijo los que estaban ahí también. Este estaba con Jesús el Nazareno, pero él lo negó y empezó con juramento: no conozco al hombre. Y se sabe la historia, ¿verdad? Dice un poco después, acercándose, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Es evidente que sos diferente, ¿verdad? Y entonces vemos cuando uno repara las puertas. ¿Por qué era importante y por qué es importante en figura para mí reparar las puertas? Porque esta puerta de Pedro confrontaba su identidad. ¡Qué excelente esto! La reparación de las puertas es la reparación de tu identidad también con el Señor. La reparación de las puertas es, vos, me gusta mucho porque dice, tu manera de hablar te descubre. Es decir, vos podés pensar o tratar de actuar como alguien que no es siervo o discípulo del Señor, pero la puerta hoy, esta tarde que te estás escuchando un poquito en Real Jesus, es repara tu identidad. Si vos sos discípulo de Jesús, o usted, hermana, es seguidora de Jesús, la puerta, la reparación, la primera puerta que yo vi aquí en la palabra es la reparación de nuestra identidad. Reparando esa puerta, no vamos a poder negar a Jesús. ¿Cuántas veces lo negamos con nuestra manera de hablar, manera de vivir, manera de pensar, ¿verdad? Hay tantas cosas que siempre nos llega el pecado, ¿verdad? Nos alcanza, dice la palabra. Entonces yo creo que una de las cosas es que tenemos que reparar la puerta, porque reparando la puerta reparamos nuestra identidad. Por ejemplo, en 1 Crónicas 9:27 habla también de todos los porteros de la casa, ¿verdad? Y cómo empieza a hablar de la genealogía, de los exiliados que están regresando. Pero dice: pasaban la noche alrededor de la casa de Dios, porque la guardia estaba a su cargo, y ellos estaban a cargo de abrirla cada mañana. Y algunos de ellos también, los que estaban a la puerta, dicen que estaban encargados de los utensilios del servicio, y los contaban cuando entraban y cuando salían. Primero que todo, me gusta mucho que en el verso con el que iniciamos nos habla que había que abrir las puertas, ¿verdad? Que teníamos que abrir las puertas. Pero este verso nos va más allá, porque dice que los encargados, los porteros, los que están a la puerta, las puertas que deben de ser reparadas, dice que se tenían que abrir cada mañana. No sé qué proyecto Dios te ha dado para que lo evangelices, porque yo espero en Dios que
este mensaje siempre sea dirigido a primogénitos, a personas de que ya estamos queriendo influenciar a otra gente de influencia. Y dice que la abrían cada mañana y muchas veces nos podemos cansar de aquella persona que estamos llevando a Cristo. Tal vez de los peores casos que uno puede tener o los más difíciles son tus papás, tus hermanos, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Para mí el peor. Pero cuando reparar la puerta es cuando sabes de que aunque no funcionó hoy, mañana te toca abrirlo otra vez. No funcionó toda la semana pasada, bueno, pero mañana nos toca volverla a abrir. Es decir, no vamos a cansarnos de seguir abriendo la puerta todos los días. Es decir, siempre. Hay muchachos que me llaman y me dicen: Germán, estoy alejado de Dios, que no sé qué hacer. Yo le digo: brother, hoy es un buen día para que vayas a la iglesia. Siempre es un buen día para volver a abrir la puerta. Siempre es un buen día para volver al Señor. Siempre. Hoy, si me están escuchando ahí en la radio o el podcast lo están escuchando, o el mensaje en audio, reparar la puerta significa abrirla todos los días. Tal vez nos habíamos cansado del proyecto que Dios te dio, pero si Dios te puso en tu corazón a esa persona es porque la ibas a influenciar. Y lo hermoso de esto es que dice la palabra del Señor: cuando va, no regresa vacía. La semilla la dejaste, no te canses, seguí abriendo la puerta. Lo que te corresponde es abrirla cada mañana. Y dice también que ellos mismos estaban encargados de los utensilios del servicio y los contaban cuando entraban y cuando los sacaban. Aquí todavía refuerza un poquito más la idea, porque todos somos instrumentos de Dios, todos somos utensilios del servicio. ¿Cuántos utensilios se han ido a la iglesia? Y nosotros vimos, tal vez como dice aquí, los contamos cuando salieron, pero no cuando volvieron. Dice cuando los entraban y cuando los sacaban. Es decir, que había un inventario de los utensilios del servicio. Estamos en áreas y cuando alguien se aleja, humanizamos tanto las cosas de Dios, que en vez de decir: no, hombre, yo tengo un inventario de hermanos en Cristo que estuvieron y ya no están, y los juzgamos. Aquel está en el mundial, aquel está allá, ese man anda más perdido. ¿Acaso no sos portero? ¿Acaso no sos una puerta que debe de renovarse, que debe de repararse? En la puerta comienza todo. Entonces yo creo que necesitamos volver a traer la lista de utensilios que salieron y que no han vuelto, e ir por ellos. Dice que estaban encargados, ese era su cargo, esa era su comisión: contar cuántos entraban y cuántos los sacaban. Esto nos confronta siempre, y esto es lo hermoso de la palabra de Dios, que te confronta, ¿verdad? Entonces, la reparación de las puertas, y ¿por qué en la puerta comienza todo? Porque aprendimos un poquito de la identidad, que te confronta tu identidad. También aprendimos un poquito también de que tenemos que abrirla, no tenemos que cansarnos de llevar la palabra, el mensaje, aunque tal vez no nos haya salido, no haya habido fruto visible para los ojos humanos. Hay que volverla a abrir cada mañana y también revisar nuestro inventario de qué instrumento salió y no ha regresado. Dice también en Marcos 13:12, por ejemplo, vamos a buscarlo aquí con ustedes, y dice en Marcos 13:12, nos habla también de otras puertas, y dice aquí en Marcos 13:12, aquí lo tengo, Marcos 13:32, dice aquí 13:12, no sé por qué dije 13:12, pero dice: pero aquel día o aquella noche nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo del Hombre. Pero no recuerdo el verso quizás correcto, porque nos hablaba también de los que se habían ido, dice la palabra que nadie sabe. Este es hermoso, porque nadie sabe, pero dice: estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Dice:
Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero, dice, que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo regresa el hombre que se fue de viaje. Ay, no, hombre, esto no puede ser tan exagerado. Obviamente sabemos la aplicación que le hemos dado siempre, pero me gusta mucho porque dice, hay que estar velando, hay que estar pendientes, expectantes, no perder la esperanza. Dicen, porque no se sabe cuándo van a regresar, pero van a regresar. Dicen, no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer, no sea que venga de repente y nos haya dormidos. Obviamente esta es de la venida del Señor, pero también nos habla de cuál es la postura, la manera correcta de reparar las puertas, de estar expectante, siempre estar esperando a aquella persona. Tal vez lo invitaste el jueves para venir el viernes, no vino, invitarlo el domingo. Tenemos que estar ahí expectantes, que no se sabe cuándo va a regresar el hombre que se fue de viaje. Porque yo creo que los hijos siempre regresan. Uno puede estar mal o una mala temporada o estar en el mundo quizás un tiempo, pero los que son hijos regresamos, porque yo regresé. Y qué excelente encontrar a alguien que está velando tu regreso, que está esperando que, como dicen los hondureños, nosotros los hondureños decimos que nos caiga el daime, es decir, que nos quede claro de que somos de casa. Por ejemplo, en Éxodo 12 al 11, este es un pasaje muy conocido, pero va a dar lugar a otro tema. Quiero ver cuánto tiempo llevo. Todavía me hacen falta unos minutitos. En Éxodo 11 nos habla de cómo fueron las puertas marcadas, ¿verdad? En la Pascua, dice, por la sangre del Cordero. Y tal vez esto lo voy a dejar al final, porque las puertas fueron reparadas en lo espiritual, en ese verso. Pero, por ejemplo, en Ruth 4.1, si nos vamos a Ruth 4.1, nos habla también de unas puertas. Y dice, y Booz subió a la puerta y ahí se sentó. Y aquí que el pariente más cercano de quien Booz había hablado iba pasando, y él le dijo, tú, ven acá, fulano, dicen otras versiones. Y acuérdense que este fulano no había querido redimir, pero el lugar dice que fue a la puerta y ahí se sentó. Y Booz tomó 10 hombres, tomó testigos, se sentaron, y entonces le dijo al pariente, mira, Noemí, que volvió a la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelech. Entonces dice, compre presencia a los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo, si la vas a redimir. Y si no, dime para que yo lo sepa, porque no hay parte de ti que la redime y yo después de ti. Entonces dice, y él le dijo, la redimiré. Ok, dice, el día que compres el campo de manos de Noemí, debes adquirir también a Ruth la moabita, la viuda del difunto. Y entonces el fulano responde, no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Y entonces empieza a hablar aquí en Ruth que la puerta es un lugar de redención. Aquí nos habla del amor de Dios. Cuando reparamos la puerta nos damos cuenta que cuando nadie quiso, porque dice que el fulano no quiso redimir a Ruth, ¿verdad? Y recordemos la historia de Ruth. Era una mujer moabita, era viuda, y ella necesitaba a alguien que la redimiera. Es decir, que nosotros no fuimos la primera opción y nadie nos quería dar la oportunidad. Y esto lo podemos ver primeramente entendiéndolo para nosotros de Dios, pero también para nosotros, para con nuestros hermanos. Tenemos que tener un corazón como el que Dios tuvo con nosotros, de poder redimir a aquel que nadie quiere en las áreas. En todas las iglesias tenemos así gente problema, ¿verdad? Que nadie las quiere. ¿Y qué si en tu área y bajo tu pastoreo o bajo tu logística o bajo la unción que Dios te ha dado, esa persona que nadie quiere, logra el Señor redimirla? Y vos vas a ser el que vaya a arrebatar esa corona. Porque dice que le dicen, y el pariente más cercano le dijo, cómprala para ti, se quitó la sandalia. Entonces Booz dijo a los ancianos, ustedes van a ser testigos, hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelech.
Y entonces ahí empieza a hablar y dice: y he adquirido a Ruth la Moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer, a fin de preservar del difunto su heredad. Es decir, que Dios nos redime, y la puerta es un lugar de eso, de redimir al que nadie quiere redimir. Y yo creo que todos nosotros fuimos personas que nadie quería redimir, a nadie quería darle la oportunidad, y Dios nos mostró esa mano. Bueno, cuando nadie te quería, incluso Israel fue la primera opción, pero después nosotros los gentiles fuimos redimidos por su mano. Pero ¿cuál era el lugar? Dice que a la puerta, en el verso 1, y Booz subió a la puerta y ahí se sentó. Yo creo que reparar la puerta donde fuimos redimidos nosotros y ahora donde nos toca redimir a los demás es sumamente necesario. Quiero tocar el último, ¿verdad? Y les había dicho en Éxodo 12:11, ¿verdad? Que nos habla de cómo el Señor utiliza una especie de sustancia, de sangre del cordero, para que algo sea preservado. Y entonces dice que en Éxodo 12, tal vez ahí lo vemos, en Éxodo 12:11 nos habla cómo el Señor, de esta manera, están hablando un poquito acerca de toda la Pascua, y dice: de esta manera lo comeréis, Señor, vuestro lomo, las sandalias en vuestro pie, el cabello en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, hablando un poquito de la Pascua. Y dicen que la instrucción había sido, dice que no comeréis nada leudado, pero una de las instrucciones de la puerta es en el verso 22, y dice: tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija, y lo pondrás esa sangre en la vasija, el dintel y los dos postes de la puerta. Es decir, vas a marcar las puertas y el dintel. Y dice: y nadie va a salir esa mañana. Pero el ataque venía para los primogénitos. Quizás esto va a dar lugar a otro tema que me ha fascinado todo este año, que es la primogenitura. Pero es necesario, vamos a tocar una que otra cosita del primogénito, tal vez así por encima, pero hay un ataque. ¿Qué golpe tan duro fue para el faraón, que fue lo que no pudo soportar? Después de todas las plagas, no podía soportar perder a los primogénitos, porque recordemos de que parte de las instrucciones que tenía el pueblo, este pueblo que tenía al pueblo de Israel sometido, era: maten a los primogénitos. Dice que cuando las parteras llegaban, dice: es que las hebreas, antes que nosotros lleguemos, ya tuvieron a los bebés, pero el ataque era para los primogénitos, porque dice que los primogénitos son aquellos que continúan el pacto, aquellos que tienen la doble porción, aquellos que se quieren dar, aquellos que se quieren hacer cargo, aquellos que son los primeros en todo, los que se paran en la brecha, los que dicen: aquí estoy, yo voy a morir por mi pueblo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero parte de la reparación de las puertas, parte de todo en las puertas, es saber que es necesario preservar a los primogénitos. Al enemigo le conviene, para tener un pueblo sometido, que no haya primogénitos dentro de una iglesia. Al enemigo le conviene que no haya primogénitos dentro de una casa. Germán, pero el primogénito es el primero que nace. No. Obviamente en lo literal sí, pero en figura dice la palabra que ahora somos una congregación de primogénitos. Es decir, que la primogenitura es una opción, es una decisión espiritual. Es aquel que decide por su casa. Dice que la primogenitura se podía perder, así como ustedes saben de Jacob y Esaú, se podía menospreciar. Parte de la reparación de las puertas, parte de comenzar, de que todo comienza en la puerta, es la preservación de los primogénitos. Y esto va a ser el tema en los siguientes mensajes de los primogénitos. Voy a tal vez hacer 2 partes para poder saborear un poquito los primogénitos, porque es excelente la importancia espiritual de una congregación que tenga primogénitos, de una casa que tenga primogénitos, de un pueblo que preserve a sus primogénitos. ¿Cómo fue un golpe tan duro para el faraón que sus primogénitos murieran?
dice que contra eso no pudo. Ok, que se vaya el pueblo. Porque era el acabose de una nación. La eliminación de un primogénito o de los primogénitos es el acabose para una nación, para un pueblo, para una casa. Es por eso que es una necesidad espiritual que nosotros como primogénitos de la casa estemos en nuestro posicionamiento, en nuestra comisión, sabiendo quiénes somos y para qué vinimos. Bueno, terminó el tiempo, pero quería dejarles eso, de que todo comienza en la puerta. Todo comienza en la puerta. Espero que esto haya sido de mucha bendición para ustedes. 20 minutitos, pero quería dejar lo que la puerta significa para nosotros. Esto fue Real Jesus. Recuerden que estamos en las plataformas en Spotify, en iTunes, ¿verdad? En los podcasts en iTunes, también en SoundCloud, en Mixcloud y ahí y obviamente aquí en Radio Estéreo Más 98.5. Así que esto fue Real Jesus y espero que haya sido de mucha bendición. Un abrazo.